Bienvenidas y bienvenidos a la presentación de la Biblioteca Constitucional del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y quienes, conocen el instituto, quienes nos han seguido las actividades que se están haciendo en torno al centenario de la Constitución, saben que tenemos ya 17 volúmenes publicados de la Biblioteca Constitucional, y esto desde luego con miras a llegar a 100 publicaciones para el próximo 5 de febrero del 2017. Además de esas 17 publicaciones de la Biblioteca Constitucional, se han publicado 13 de nuestros derechos y van a llegar a 22. Esta colección la estamos coeditando con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra alma mater, de los 4 aquí presentes. Adoptada, nuestra abogada general. Y yo quisiera destacar que en esta biblioteca ustedes pueden encontrar en primer lugar todos los clásicos, las obras clásicas sobre la historia de ese constituyente que hizo la constitución más avanzada en su época, ya que tenemos que recordar que fue hasta 1919 cuando la Constitución de Weimar en Alemania también incorporó los derechos sociales. Durante todo el siglo XIX se habían consagrado en las constituciones las garantías individuales, los derechos individuales, las libertades de la ciudadanía, que como muy bien nos ha enseñado el doctor Fix-Amudio, le decía al Estado: tú, Estado, tienes que respetar mis derechos, mis libertades. Pero después se cobra conciencia de que hay colectivos, los trabajadores y trabajadoras del campo y de la ciudad, que aun cuando en principio estén garantizados sus derechos, pues hay que intervenir para que estos se respeten. Entonces, en estos derechos colectivos, lo que se está diciendo, y es una constitución emanada de una revolución social, se le está diciendo al Estado: Estado, tú tienes que cuidar, que intervenir para que se respeten los derechos de los trabajadores, se respeten los derechos de los campesinos. Entonces, en esta biblioteca están desde las obras clásicas de Pallavicini, de Bojorquez, sobre el constituyente, siendo a ellos mismos miembros de esta asamblea, como otras obras de Gabriel Ferrer Mendiolea, en fin, que también refieren la historia de la Constitución. Se han publicado los debates del constituyente y todo lo que quienes estudian o quieren conocer nuestra normatividad pueden buscar. También les invitamos a que entren a nuestra página, Centenario de la Constitución, es constitución1917.gov.mx. Entonces, hoy tenemos el gran gusto de 3 distinguidas, una jurista, 2 juristas, 3 juristas en total, que van a estar presentándonos las nuevas publicaciones de esta Biblioteca Constitucional del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que tiene la responsabilidad de la Secretaría Técnica para el Centenario de la Constitución, bajo 3 ejes: recordar lo que hicieron estos grandes personajes que dieron una constitución tan de vanguardia, difundir el contenido de la Constitución y de lo que ha pasado con ella en estos ya 99 años, y reflexionar sobre la mejor forma de que se cumplan los mecanismos ahí establecidos para garantizar tanto nuestros derechos como individuos, como también los derechos sociales. En primer lugar, tengo el gran gusto de presentar a ustedes al doctor
Gamas Torruco. El doctor José Gamas Torruco es el actual director del Museo de las Constituciones de la UNAM, que justamente ustedes deben de ir a conocer porque es un edificio histórico que está aquí a unos pasos. Ahorita le dirá exactamente la dirección, no me la sé de memoria, sé llegar, déjenme decirles. Es la antigua iglesia de San Pedro y San Pablo, donde se juró la Constitución de 1824. Es el Museo de las Constituciones y tiene además unas obras de Montenegro verdaderamente dignas de ser admiradas. El doctor Gamas Torruco, además de ser constitucionalista, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ha sido embajador de México en diversos países como Australia, Nueva Zelanda, y entre sus obras destacan Federalismo Mexicano, Regímenes Parlamentarios de Gobierno y Derecho Constitucional Mexicano, entre otros. Él va a presentar una obra que acabamos de publicar, que lleva por título Querétaro de la Constitución, Constitución de Querétaro, que es de dos constitucionalistas queretanos. Por favor, el doctor Gamas Torruco. Muy buenas tardes. Como lo ha expresado la doctora Galeana, este libro que me toca comentar, y lo hago con todo gusto porque lo recomiendo en función de que es una especie de resumen de todo lo que sobre el constituyente, específicamente sobre el Congreso Constituyente, se ha publicado. Como bien lo dice la doctora Galeana, se publica el diario de los debates, se publican las relaciones de lo ocurrido dentro del Congreso Constituyente, fundamentalmente por la obra de Pallavicini y la obra de Bojorquez, dos diputados constituyentes, pero además se narran en este libro algunos antecedentes en una forma muy concreta que yo recomendaría porque les da una idea cabal de lo que fue ese Congreso Constituyente. En primer término, la obra de Ramírez Álvarez, de José Guadalupe Ramírez Álvarez, que es una espléndida descripción de la ciudad de Querétaro y del significado que la ciudad de Querétaro históricamente representa y que nos explica mucho de por qué el Congreso Constituyente se reúne precisamente allí. Claro, son de sobra conocidos como, un poquito parafraseando a Carranza, los ecos históricos de la ciudad, que desde luego pues inspiran a la primer jefe del ejército constitucionalista, a Venustiano Carranza, para celebrar el Congreso Constituyente precisamente en la ciudad de Querétaro. Eso está espléndidamente narrado y además la estampa de la ciudad de Querétaro en 1916, que es verdaderamente interesante y hermosa. Por lo que se refiere al segundo estudio, que es el estudio de Andrés Garrido del Toral, quien mucho tiempo fue director del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado, tiene el mérito de ser también una especie de resumen de todo lo que ocurrió, pero él analiza desde el principio. Recordemos que la revolución de Carranza se denomina revolución constitucionalista. Él señala cómo esta idea, que en un principio es constitucionalista y claramente se denomina como tal porque busca la restauración del orden constitucional que ha sido abrogado por la dictadura de Victoriano Huerta. Pero poco a poco se va gestando el concepto de que hay que
cambiar algunas de las decisiones fundamentales que contiene la Constitución actual. El Plan de Guadalupe, que inicia la Revolución Constitucionalista, es un plan fundamentalmente político. Se reforma el Plan de Guadalupe en Veracruz, recordemos toda aquella gesta, todo el problema del confrontamiento de la Convención de Aguascalientes, que por cierto también está recogido todos los debates de la Convención de Aguascalientes en las publicaciones que ha promovido y ha logrado la doctora Galeana, y ese es un documento fundamental. Pero en fin, no me voy a explayar mucho sobre eso, pero en las dificultades que se transforman en una confrontación directa entre Villa, Zapata y Carranza, el gobierno de Carranza se establece en Veracruz y desde Veracruz se expide 2 reformas al Plan de Guadalupe que están aquí consignadas. La primera reforma, que declara que es necesario establecer un sistema legal que recoja las inquietudes que ya se tienen, y no olvidemos que también hubo una legislación preconstitucional de propio Carranza, ya con un enorme sentido social, y también de los gobernadores provisionales que fueron tomando el mando a medida de que avanzaba el triunfo militar de la propia revolución. Pero hay un segundo decreto de Carranza donde claramente dice que para lograr estabilidad en las reformas que propone se requiere ni más ni menos que reformas a la Constitución de 1857. Y recordemos que el título de la Constitución nuestra, de la Constitución de 1917, es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la Constitución del 5 de febrero de 1857. Aquí encontramos pues el origen de esa denominación que definitivamente se va a materializar en un proyecto de reformas a la Constitución que elabora por encargo del primer jefe un grupo de diputados, y a la cabeza de los cuales está Juan Manuel Rojas y José Natividad Macías. Se elabora pues un proyecto de Constitución que es de reformas a la Constitución, que es sometido al Congreso Constituyente y del cual parte todos los debates de ese Congreso Constituyente. Se hace aquí alusión precisamente a las primeras sesiones, y muy claramente se expresa cómo se formaron 2 grupos. El grupo tradicional, digamos, renovador, que encabezan Macías, Rojas, Pallavicini, fundamentalmente enfocado hacia un proyecto liberal con algunas reformas. Pero el otro grupo, que es el grupo radical, no es un grupo que en sí mismo fuera tan compacto como el primer grupo, pero que se va formando conforme hay una identificación ideológica y donde destacan indiscutiblemente 2 figuras que aquí se señalan: Francisco Múgica y Heriberto Jara, que van a ser, pues, digamos, los defensores del proyecto social que no estaba considerado en el proyecto inicial de Carranza. Hay unos debates preliminares, por cierto, no se celebran, como aquí también se consigna, en el Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, sino en la Academia de Bellas Artes de Querétaro, las primeras sesiones, donde se analizan las credenciales y donde vemos la confrontación entre estos 2 grupos de diputados. Y después, pues ya los principales debates, y se hace alusión a un fenómeno muy importante
que se consigna aquí, y es que mucho del artículo 27 y del 123 se desarrolló fuera de las sesiones del Congreso, porque fueron encargadas por el propio Congreso Constituyente a un grupo en el cual tuvo una participación notable el diputado poblano Pastor Rué. Así pues, se consignan de todos modos aquí y se hace mención de estos debates, tanto de los que iniciaron el proceso y de los que ya se llevaron a cabo dentro del Congreso. Sí quiero destacarles una cosa, porque es admirable que, habiendo una confrontación entre dos grupos de diputados, una confrontación ideológica, liberales y radicales, sin embargo, en el curso de las sesiones del Congreso vamos a encontrar que fueron todos al unísono colaboradores en un proyecto común, y ese proyecto común es nada menos que la Constitución de 1917, que consideramos ya no tanto como una reforma de la de 57, sino como una Constitución en sí misma, y eso se logró, aquí está señalado inclusive con número de votos, por un consenso verdaderamente admirable. Es decir, esos dos grupos que inicialmente parecía que iban a destrozarse, se ponen de acuerdo y al unísono dan vida a lo que nos ha regido por 99 años. Esperemos que podamos celebrar dignamente, y la doctora Galeana nos ha llamado a ello para celebrar dentro de un año el centenario de nuestra Constitución. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Gámez Torruco. Es muy interesante, los voy a invitar después a que hagamos un foro de discusión sobre este tema de que, en efecto, el proyecto de Carranza era un proyecto moderado, pero también hagamos una comparación con la ley agraria de enero de 1915, redactada por Luis Cabrera, y ver cómo queda, qué queda de esta ley en el artículo 27, porque esto también lo tenemos que tomar en cuenta. Todos estos decretos y leyes que se dieron anteriores a la propia Constitución y que después van a estar incorporados. Y creo que ahora, con el tema de la Constitución de la Ciudad de México, todo mundo está muy consciente de la importancia que tiene una Constitución. O sea, nos constituimos, decía Rafael Martínez Escobar, que es justamente uno de los libros que va a presentar el doctor Salvador Valencia. Su nieto y bisnieta hicieron esta biografía que se basa en la correspondencia que él tuvo con su esposa, y nos devela muchos aspectos interesantes que no sabíamos de este gran orador que fue Martínez Escobar. Y él destaca que el objetivo del constituyente es organizar jurídicamente a la sociedad, constituirla en un Estado, porque se había roto la institucionalidad, ya no estaban vigentes las instituciones, y ese es el sentido que tiene una Constitución. Imagínense, nada más y nada menos. Yo quisiera destacar que el doctor Salvador Valencia, además de ser también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios, él es el coordinador del Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos de la FES Acatlán, y entre sus obras destacan Derecho Constitucional Mexicano y Comparado, las reformas de los derechos humanos, procesos colectivos y de amparo como nuevo paradigma constitucional, en coautoría con el doctor Fix Zamudio, Derecho Municipal,
entre otros. Entonces, pues escuchamos ahora al doctor Salvador Valencia Carmona. Gracias, doctora Galeana. En primer lugar, buenas tardes a todos. Quisiera yo destacar algunos aspectos que me parecen a mí centrales. Diría en principio que estamos en presencia con las obras que ha editado el INERM con una hazaña editorial. No es fácil, en primer lugar, recoger toda una serie de textos que tienen una importancia histórica fundamental para el país. Y segundo, tener el criterio, la finura, la inteligencia y la voluntad persistente de ejecutarlos. Se debe eso a nuestra amiga, la directora Patricia Galeana. Y la felicito por el coraje que ha puesto para realizar esta hazaña editorial. Dicho esto, me curaré en salud. Diré que hice mi tarea de más, porque equivocadamente me habían expresado, yo pensé que iban a ser más libros, que tenía yo que estudiar 3 libros y tuve que estudiar los 3. En primer lugar, el que presentó de manera excelente el maestro y doctor Gamas Torruco. Él me dio clase de derecho, sistemas parlamentarios, ya no se acuerda, pero se lo aclaro en este momento. Independientemente de eso, yo agregaría nada más a lo que dijo el doctor Gamas Torruco, es pensar por qué Querétaro se escoge por Carranza. Hay razones no solo de tipo afectivo, aunque las hubo también. La razón es muy lógica. Si está en la Ciudad de México, todavía podía bajar Santana por allá por Xochimilco y hacer alguna incursión. Estaba todo allá en armas. Villa, aunque estaba arrinconado en el norte, estaba causando problemas con los americanos. Zapata, sí es. No, Zapata, perdón, es cierto. Por ahí entraba precisamente Zapata, por Xochimilco, hacia la Ciudad de México. Estaba yo pensando en mi paisano y no era así. Bueno, curiosamente, este libro que presentó el maestro Gamas Torruco es de José Guadalupe Ramírez Álvarez, a quien yo conocí en 1967, cuando era profesor de Derecho Constitucional de ahí de la Universidad de Querétaro. Y fue porque el maestro Fix no pudo ir a dar una conferencia. Entonces me mandó en su lugar y traté yo a Guadalupe Ramírez Álvarez, quien tenía una casa en La Cañada. La Cañada era un lugar de aguas termales, donde le gustaba ir a Carranza desde 1915. Y precisamente tomaba ahí sus baños, vamos a decir, termales, también en Tequisquiapan, y casó también allí en Querétaro a su hija Virginia, con el general Cándido Aguilar, gobernador que fue después de Veracruz. Por eso cuando Carranza es perseguido en las montañas de Puebla y sale en el tren presidencial rumbo a Veracruz, va buscando el cobijo de su yerno, que finalmente no logra llegar al asilo, como todos lo sabemos. Y bien, diría yo que es una gran aportación porque recrea a Guadalupe Ramírez Álvarez de forma muy amena y muy calurosa esa etapa, digamos, de la historia de Querétaro. También repasé el libro Guanajuato en el Congreso Constituyente. Curiosamente, Guanajuato en el Congreso Constituyente, pues Guanajuato, aunque no debía ser, fue de las entidades que más diputados tuvo. Tuvo 19 diputados, Jalisco 21. En cambio, mi estado, Veracruz, tuvo solamente 19 diputados y 18, porque uno fue objetado. Entonces, curiosamente, esta diputación de Guanajuato es una diputación muy madura, muy inteligente,
y hay dos figuras allí centrales. Uno es José Natividad Macías, que como lo dijo bien el maestro Gamas, es el que hace el proyecto de reformas encargado expresamente por Carranza. Claro, con un grupo de trabajo, pero él es el que encabezó esa comisión. Y del otro lado está el diputado Enrique Colunga, que formó parte de la Comisión de Constitución, también guanajuatense. Y estaba también el diputado Lizardi, aquel que intervino en la cuestión laboral, porque se decía entonces, bueno, ¿debe o no legislarse de manera amplia sobre los trabajadores? La posición tradicional decía, nada más hagamos la referencia y que las leyes reglamentarias se encarguen. Y decía Lizardi, si queremos hacerlo, digamos, con todo lujo de detalles, es como ponerle a Jesucristo pistolas. Y le contestaron bien a algún diputado, von Bersen creo que fue, y le dice, bueno, si es necesario que tenga polainas, pistola y 30-30, hagámoslo así, pero cumplamos con el anhelo popular. Entonces, fíjense que todos estos debates son muy interesantes y nos motivan a reflexionar sobre lo que pasó en ese momento. Y voy a decir por qué es importante que recordemos esto. Finalmente, el tercer libro que tuve también que leer y que me pareció a mí apasionante, porque está no solo bien escrito, tiene excelentes fuentes, buena bibliografía, y escrito por los parientes del constituyente, el nieto y la bisnieta. Pero tiene la ventaja de que, pese a que lo hacen con pasión, logran conservar objetividad. Este hombre era tabasqueño de origen, como lo es el licenciado, el doctor Gamas Torruco. El tabasqueño, y es un chiste tabasqueño, es un hombre apasionado, fogoso, verbomotor. Dicen que si dos tabasqueños se ponen a platicar entre ellos, discuten apasionadamente, y el que primero respira pierde la competencia. Entonces, este tipo era precisamente Martínez Escobar. Si ustedes ven los debates de Martínez Escobar en el Constituyente de 17, se dan cuenta que intervino casi en todos los temas. Intervino, por ejemplo, sobre la no reelección. Y gracias a él se debe la frasecita esa que tanto beneficio ha dado a México, que dice que aquel que ha sido presidente nunca podrá volver a hacerlo. Eso permitió el tránsito institucional en México durante todo el siglo XX y el XXI. Y luego interviene también en la cosa educativa, en el trabajo, en el asunto, digamos, también agrario, en la división de poderes. Casi todos los temas los manejaba Martínez Escobar porque era un hombre de un saber enciclopédico y además fogoso orador. A tal punto fogoso que le decían lengua de plata. Yo creo que era acerado en sus juicios, también conocido como el gallo Canelo, porque dicen que era bravo en la discusión. Finalmente diría que tiene una conexión íntima, y con esto termino, el asunto de el texto de Martínez Escobar con uno de los sucesos históricos más importantes que ocurrieron después de la Revolución. Algunos de ustedes seguramente han ido a Cuernavaca. En el viejo camino hay una desviación a Huitzilac y están las lagunas de Zempoala, que eran lugares muy bellos para ir de paseo. Ahora no se los recomiendo porque entiendo que también ha sido parte o es parte de la violencia que padecemos en este país. Pues bien, en ese momento, cuando se reelige Obregón, hay dos generales que se oponen, los dos norteños. Uno es precisamente el general Serrano, Francisco Serrano, y otro el general Arnulfo R. Gómez. Serrano muere aquí en Huitzilac
junto con Martínez Escobar. Regresando, digamos, de Cuernavaca, les hacen una ejecución sumaria. Les recomiendo para esto una película que estuvo enlatada cerca de 30 años, que se llama La sombra del caudillo. Búsquenla porque ahí se relata cómo termina Serrano sus días con algunos de sus partidarios. Y en cuanto a Arnulfo R. Gómez, se va a Veracruz, se refugia allá por las montañas cerca de Coatepec, donde yo estuve juez de primera instancia hace muchos años, y curiosamente ahí lo detienen y lo matan ahí en el Panteón de Coatepec. Hay todavía ahí algunas cruces que señalan dónde lo mataron. ¿Qué de importante tiene esto? Diríamos, tanta historia, ¿para qué? ¿Por qué estamos hablando de todos estos aspectos que pues pueden interesarnos, pero que ya no son tan actuales? En primer lugar, yo diría que nuestra Constitución, fuera de la americana, es quizá la más antigua. O sea, es la segunda en antigüedad. Y eso no es necesariamente malo, eso es significado de permanencia, de estabilidad. Y que ha sido un instrumento que con reformas ha permitido regular la vida de los mexicanos. Se ha debatido mucho sobre si se forma una nueva constitución o si continuamos con la misma. Yo lo he expresado junto con el maestro Fix, que preferimos la reforma constitucional, sea integral o sea, vamos a decir, lenta y gradual. Pero este texto ha servido para transformar a México. Es necesario que lo conozcamos, cómo nació, cómo ha evolucionado y qué podemos esperar de él. Sigue siendo instrumento de transformación y como tal, todo mexicano debe admirar ese monumento constitucional que nace en 17. ¿Y cómo nace? Este debate, pues, sobre la Constitución sigue abierto. Incluso hay un trabajo que les recomiendo ya como comercial, que hizo el instituto y que dirigió precisamente Diego Valadez, junto con otros juristas, para reordenar la Constitución. Se trata no de, vamos a decir, eliminar la Constitución, sino simplemente de revisarla integralmente, porque se ha vuelto demasiado reglamentaria. Precisamente el artículo 122, que se acaba de aprobar por el Congreso sobre el Distrito Federal, es un artículo excesivamente reglamentario. Tan reglamentario que todos los partidos quieren poner sus más mínimos deseos en la Constitución. Quizá, digamos, con esta refundición, con esta revisión integral, podamos seguir avanzando con un documento que ha marcado la historia de México y estoy seguro le seguirá señalando rumbos. Gracias, Patricia. Muchísimas gracias al doctor Salvador Valencia. Y pues ahora vamos a ver cómo estos textos, pues sí, que han querido meter todo desde que nace la Constitución, porque eso es importante recordarlo. Como venían de una revolución, hubo grandes debates, por lo que decía el doctor Valencia, para que no le metieran todos los detalles, todas las leyes que podían haber quedado, de acuerdo a los renovadores o moderados, en leyes secundarias o reglamentarias, pero no se quería esto precisamente por temor a que no fuera a consagrarse todo lo que había demandado el pueblo mexicano durante tantos años de la Revolución Mexicana. Y después pues se le han seguido metiendo diferentes reformas y algunas pues con lujo de detalles, hasta cuántos minutos deben de ocupar cada partido para sus spots, etcétera, etcétera. Y este trabajo de jurídicas es un trabajo interesante que se los recomiendo, pero lo que se ha hecho con la colección de nuestros derechos es aterrizar, ver cómo los derechos que está consagrando la Constitución se aterrizan para cada
sector de la población. Entonces tenemos los derechos de las niñas y los niños, de las familias, de las personas divorciadas, de la diversidad sexual, del medio ambiente, de los inmigrantes, de las personas en reclusión, de los consumidores, de los propietarios, de los autores, de los usuarios de la banca, de los prestadores de servicios de salud. Y esa colección es la de nuestros derechos, que nos va a hacer favor de presentar la doctora Mónica González Contró. Yo quisiera destacar que la doctora Mónica González, y nos sentimos muy orgullosas todas las mujeres porque es la abogada general de nuestra universidad, todas nos sentimos representadas en ella. Ella es una destacada investigadora también del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios, profesora de la Facultad de Derecho, y es sin duda una de las especialistas en el tema de la infancia, de los derechos de las niñas y de los niños, que son sujetos de derecho, no objetos del cuidado y los castigos a veces de los padres, sino que son sujetos de derecho. Y bueno, de esto nos hablará la doctora González Contró. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco muchísimo a la doctora Patricia Galeana la oportunidad de compartir con ustedes esta tarde en este contexto maravilloso que es la FIL de Minería, que cada año pues reúne a lo mejor de la literatura, los libros, el interés, y porque sobre todo la verdad es que nos da, y esta sala da cuenta de ello, pues nos hace ver que las ciudadanas, los ciudadanos estamos interesados en los libros, que a veces este mito que hay, que la cultura no vende, es pues me parece que contradicho con este evento que tiene una afluencia de miles de personas, que son insuficientes los espacios. Entonces realmente participar en la feria siempre es pues un privilegio y un gusto. Y también me uno a la felicitación a la doctora Patricia Galeana por este esfuerzo editorial del más alto nivel, con el cual, ¿no?, digamos, se preparan los festejos para el centenario de nuestra Constitución. Y pues como se ha dicho bien, es las publicaciones del Instituto de las Revoluciones de México son de lo más variadas, y dentro de este cúmulo de publicaciones, que llegarán a 100, según nos dijo la doctora Galeana, está esta colección de nuestros derechos, que ya había tenido una primera edición y que ahora se actualiza. Pero a mí, viendo ahora los títulos que leía la doctora Galeana, pues no es solamente una actualizadita de voy a ver qué decía antes y a ver qué le meto, sino que realmente lo que implicó fue la reelaboración total de la mayoría de las obras, si no es que de todas. Porque el marco jurídico que teníamos, pues hace unos 10 años o quizá un poco más, que se hizo la primera edición, es completamente distinto a lo que tenemos hoy en día. Yo lo explicaré a través pues del desarrollo, de la descripción de cómo han evolucionado los derechos de niñas, niños y adolescentes, y por eso es que constituye, pues me parece que una nueva colección, quizá inspirada en una idea de hace algunos años, pero me parece que son textos completamente nuevos porque nuestro sistema jurídico es completamente nuevo. Y parte de los cambios, más allá de los cambios normativos, que sin duda algunas son muy importantes, los cambios constitucionales, desde luego, la reforma al artículo primero constitucional, que reconoce, después de muchísimos años, que las personas somos titulares de derechos humanos. También ha habido, me parece, que una transformación muy importante en términos de la conciencia que tenemos las personas de ser titulares de derechos.
no solamente es pues que haya esta evolución de las normas jurídicas, sino que me parece que ha habido un empoderamiento de la ciudadanía para utilizar los derechos humanos. Esto, desde luego, pues nos presenta un escenario muy complejo, ha aumentado de manera muy importante la litigiosidad, es decir, antes pues era, ¿no?, una cosa muy rara quien había promovido un amparo contra un acto de autoridad, quien había promovido una queja ante una comisión de derechos humanos, y esto cada vez va en aumento. Porque nuestros derechos, ¿sí?, los derechos que están reconocidos en la Constitución y en las leyes, son herramientas, y las herramientas para servir a su fin requieren de ser utilizadas. Y esta obra me parece que lo que hace es acercar a las personas que, como ustedes vieron, escucharon por la lista que leyó la doctora Galeana, a las personas que tenemos distintas formas de estar en sociedad, pertenecemos a distintos grupos, podemos ser a la vez pues personas consumidoras, ¿no?, personas divorciadas, usuarios de determinados servicios, prestadores de servicios profesionales, etcétera. Entonces, esta obra, que está hecha en un lenguaje muy accesible, precisamente tiene como finalidad acercar, ¿no?, a las ciudadanas, a los ciudadanos a el conocimiento de sus derechos, para después también, bueno, quien quiera pueda profundizar en ello. Entonces, me parece en este sentido una aportación muy valiosa, porque es una obra que los textos, ¿no?, justamente acercan y hacen accesible a las personas el conocimiento pues de estos derechos específicos. En lo que se refiere pues al libro que a mí me tocó elaborar, y que agradezco también la oportunidad, que ha sido pues el tema de mi investigación en los últimos años, sin duda es un reflejo muy claro de esta evolución que han tenido los derechos, y que además también nos obligan y nos hacen reflexionar cuando miramos a la Constitución de 1917. La Constitución de 1917 no reconocía, ahora sí que ni para bien ni para mal, a las personas menores de 18 años. Las niñas y los niños no aparecían en lo absoluto en la Constitución. Aparecen por primera vez con motivo de la declaración del Año Internacional del Niño en 1979. Quienes tenemos un poco más de edad nos acordamos, ¿no?, que pues de 1979 fue declarado el Año Internacional del Niño, y por primera vez se reconoce constitucionalmente una pues muy vaga formulación de los derechos de niñas y niños, que decía: es deber de los padres preservar los derechos de los menores a la salud física y mental, ¿sí? Esta primera formulación, pues desde luego es muy importante, porque por primera vez pues aparecen las personas menores de edad con algún tipo de estatus jurídico en la Constitución. Sin embargo, como tenía dos características que es muy importante desde la óptica de la visión de derechos del niño, y que refleja una visión ya superada, que era, en primer lugar, ver al niño no como sujeto de derechos, como decía la doctora Galeana, sino como depositario de los deberes de los padres. No decía es derecho de los niños, decía es deber de los padres. Esta primera característica es muy importante. Y la segunda consiste en que se tenía esa visión de los niños como hijos e hijas. ¿Qué quiere decir esto? No se consideraba a las niñas y los niños más allá del ámbito familiar. Y esto es una tradición además que nos viene desde el derecho romano y que prevaleció durante muchísimo tiempo. Entonces, esta visión, ¿no?, que se conoce como la doctrina de la situación irregular, es superada con la Convención sobre los Derechos del Niño, que se aprueba por la Organización de Naciones Unidas en 1989 y que es ratificada por México al año siguiente, y motiva una reforma constitucional
en el año 2000, que como decía José Alfredo, pues no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Tampoco supimos llegar muy bien porque fue 10 años después de haber ratificado la Convención, la reforma constitucional, y tampoco es que tengamos una gran formulación constitucional de los derechos de niñas y niños. Pero el artículo 4º constitucional, si ustedes lo leen, que esto viene desde luego de escrito, dice: las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de salud, de educación, alimentación, esparcimiento, ¿sí? Y aparecen por primera vez en 2000 niñas y niños como sujetos del derecho constitucional, y además amplía y dice: los ascendientes, tutores y custodios, es decir, cualquier persona que está a cargo de un niño, tiene el deber de preservar estos derechos. Quizá desde una óptica, digamos, alguien que lea, que no tenga mucho conocimiento en el tema, podría parecer irrelevante, pero este cambio es muy sustantivo. Y por ello, la obra, que ya no me extenderé mucho más, recoge esta visión desde la teoría, desde la conceptualización del concepto niño, ¿sí?, del término niño, hasta la visión de derecho internacional, con todo lo que se ha dicho por el Comité de los Derechos del Niño, las sentencias de la Corte Interamericana, que vienen referidas ahí, desde luego no desarrolladas, la Constitución y las leyes. Y déjenme contarles que yo ya había entregado muy alegremente mi texto, y de repente viene otra revolución muy importante, que es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue enviada, ¿no?, como iniciativa preferente por el Ejecutivo Federal en septiembre de 2014, y que nuevamente viene a modificar sustancialmente, sobre todo, el diseño institucional de protección de los derechos de niñas y niños. Esta ley, que me obligó pues a actualizar el texto, que afortunadamente todavía no estaba impreso, ordena la creación de un sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, algo que no habíamos tenido nunca en México, y establece un catálogo único de derechos para niñas y niños en México. Para no excederme en el tiempo que me ha sido concedido, creo que si tenemos algún reto en estas vísperas del centenario de la Constitución, es justamente la construcción de la ciudadanía. Tenemos una democracia procedimental, es decir, efectivamente se cuentan los votos, tenemos alternancia, tenemos órganos de garantías de los derechos, pero me parece que hay un déficit en la consolidación y en la construcción de la masa crítica, que es la ciudadanía. Por eso es que me parece que esta obra y estas obras son una aportación fundamental desde el Instituto de las Revoluciones para precisamente la consolidación de nuestra democracia y la vigencia de nuestros derechos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora González Contró. Les invitamos a que visiten nuestro stand. ¿Qué número es el stand? 1536, pero para decirles, está enfrente de las escaleras. Ahí encontrarán todos estos libros y les vamos a obsequiar a quienes nos acompañaron las cartas de derechos que también estamos publicando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que van a ser de su interés porque hablan de qué es la Constitución, cuáles son los derechos humanos, cuál es el artículo primero, derechos económicos, sociales y culturales, ambientales, los de las víctimas, los derechos a la información y el derecho a las TICs, a las tecnologías de la información. Entonces, ahorita se los darán. No sé si ahí ya están circulando, y muchísimas gracias a nuestros queridos juristas porque nos hayan acompañado para presentar las nuevas publicaciones de la Biblioteca Constitucional, y a ustedes por acompañarnos. Buenas tardes.